Hola mi queridísimo Sagitario, bienvenido de nuevo a mi canal. Hoy quiero compartir contigo tu lectura semanal. Antes de comenzar, quiero darte las gracias a ti y a todas las personas del signo de Sagitario que gracias a vuestras suscripciones, vuestros likes y vuestros comentarios hacéis que cada día esto sea posible. Si acabas de llegar a mi canal, te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas, ya que no cuesta nada y haciéndolo me haces muy feliz. Así que mi queridísimo Sagitario, millones de gracias de corazón. Dicho esto, que es lo más importante para mí, quiero recordarte que son lecturas generalizadas y es un poquito difícil que toda la lectura aplique para todos los Sagitario, pero que si has llegado hasta aquí es porque a lo largo del vídeo encontrarás un mensaje importante y poderoso para ti, que tus guías, tus ángeles y el universo quieren mostrarte. Esta lectura es para Sagitario de Sol, Luna, Ascendente y Venus. El Sol es tu esencia, la Luna tus emociones, el Ascendente cómo te muestras o cómo te ven los demás y Venus el amor que recibes, que das o te das a ti mismo. Por eso, mi queridísimo Sagitario, es muy importante que cheques también la lectura de tu Ascendente. Dicho esto, vamos a ver qué energía se te va a mover este mes de febrero, esta primera semana del mes de febrero. Una cartita para Sagitario, por favor. Ahí está. En la mesa se nos queda, fíjate, el as de oros o de pentáculos y vemos ahí a la brujita como tiene su as en la mano y el gatito también está como bebiendo pues de un anillo o de un cuenco que tiene el símbolo del infinito, ¿vale? Esta carta, el as de oros, nos viene a indicar para ti, mi queridísimo Sagitario, pues que normalmente los ases son semillas que plantamos y este as te viene a decir pues prosperidad, abundancia, que va a haber una oportunidad económica, que vas a gozar de todos los placeres, ¿vale? Y que vas a florecer en tu vida. Va a haber ofertas, encuentros y que tus deseos se van a cumplir, mi queridísimo Sagitario. Vas a tener muchas oportunidades. Esta carta maneja la energía de Tauro, Virgo, Libra y Capricornio. Y en la base, fíjate, se nos queda otro as, el as de copas, mi queridísimo Sagitario. Este as maneja la energía de Cáncer y nos viene a decir, vas a plantar muchas semillas a nivel económico y a nivel amoroso, ¿vale? A nivel de amor. Esta carta nos viene a indicar pues que vas a explorar tu interior, que las cosas te van a salir del corazón, que se te van a abrir nuevas puertas y nuevos comienzos y que seguramente la creatividad la tengas a flor de piel y fíjate que vas a alcanzar tus metas, pero para eso tienes que escuchar tu corazón, mi queridísimo Sagitario, porque si vemos ahí tienes a dos palomas, como que estás bendecido por el Espíritu Santo, ¿vale? Muy bien, vamos a ver qué más nos quiere decir el tarot para ti, mi queridísimo Sagitario. Una cartita para Sagitario, por favor. Ahí está, se volteó. Fíjate la carta de la sacerdotisa. Muy bien, una cartita para Sagitario, por favor. Ahí está, se volteó el 5 de espadas. Muy bien, una cartita para Sagitario, por favor. Ahí está, el 6 de oros o de pentáculos. Muy bien, una cartita para Sagitario, por favor. Ahí está, el rey de espadas. Una cartita para Sagitario, por favor. Ahí está, se volteó y el 4 de bastos. Muy bien, en la base se nos queda, fíjate, la sota de oros o de pentáculos, mi queridísimo Sagitario. Las sotas representan a personas jóvenes y también nos traen mensajes, son mensajeras. Esta sota maneja la energía de Acuario y nos viene a decir pues que va a haber una seguridad financiera. Quizás te vaya a llegar un mensaje de prosperidad o una propuesta financiera también.
Nos indica noticias o oportunidades materiales. También te está preguntando si vas a aprovechar esa oportunidad, pero tienes que analizar el desafío antes de actuar, mi queridísimo Sagitario. También puede ser una persona que se presente en tu vida y que te vaya a ayudar a llevar a cabo todo eso que tú tienes en mente. Empezamos tu lectura con la sacerdotisa, mi queridísimo Sagitario. Esta carta, pues como ves, maneja las dos energías y nos viene a indicar pues que tienes que hacer un análisis del inconsciente, que tienes un talento oculto y que tienes que abrirte a lo desconocido, abrirte a ese as de copas, ¿no? A esas semillas, a esa sabiduría interna, a esos deseos del corazón. Tienes que esperar con paciencia, pero fíjate que tenemos ahí la luna creciente, ¿vale? Que es en la que estamos ahora mismo y vamos hacia la luna nueva, perdón, hacia la luna llena en Leo, y fíjate que te sale ahí la luna. La papisa también puede representar a una persona mayor, tiene todo el conocimiento y toda la sabiduría. Luego seguimos con el 5 de espadas. Esta carta maneja la energía de Virgo y de Tauro y nos puede estar diciendo pues que a lo mejor hay un conflicto en tu vida porque está mirando a la papisa. Entonces yo creo que el conflicto lo tienes a nivel interno, ¿vale? Puede haber un poquito de discordia o que te enteres de algún chisme que no te guste, o quizás que estés viendo las cosas con una mira muy estrecha, ¿vale? Entonces lo que te viene a decir es que busques esa sabiduría interna, porque fíjate que el as de copas te está diciendo que mires en tu corazón para plantar esa semilla con amor y mira hacia la papisa, ¿no? Como que tienes toda esa sabiduría interna y tienes que sacarla hacia adelante. Y el 5 de espadas, pues como que también está mirando a la papisa y te viene a indicar, pues que mires las cosas desde una visión más amplia. Es posible que haya alguna situación desagradable, pero todas esas situaciones, si las haces desde el corazón y sabes lo que tú realmente quieres, saldrás hacia adelante. Porque fíjate que con el 5 de espadas nos sale el 6 de oros y está mirando al 5 de espadas y el 5 de espadas le está dando la espalda al 6 de oros. Esta carta maneja la energía de Acuario y de Libra y nos viene a decir pues que va a haber una gratificación, ¿vale? Esta carta se parece mucho a la carta de la justicia y nos viene a decir pues que tienes que hacer un reparto equitativo. Es que como que te está preguntando qué te mereces y qué no. Quizás sea ese el conflicto que tú tienes interno, pero vas a gozar de recursos y vas a tener fluidez para poder llevar a cabo todo lo que tú mereces. Pero tienes que actuar en equilibrio y con equidad. Luego nos sigue el rey de espadas y fíjate cómo le da la espalda el 6 de oros al rey de espadas. Este rey, el rey de espadas, es el más inteligente, es el más ético, es una persona analítica, maneja la energía de Libra y de Tauro, ¿vale? Y nos viene a decir, pues, que es una persona intelectual, que no se deja engañar, es una persona racional y nos puede decir que tienes que ser imparcial y justo y buscar la solución más lógica. También nos puede indicar a una persona mayor que maneje esa energía y que te ayude a llevar a cabo lo que tú te propongas. La verdad es que nos ha salido mucha energía de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio en tu lectura de momento. Porque luego nos sale el 4 de bastos. El 11, el número maestro por excelencia, mi queridísimo Sagitario. Y vemos ahí cómo están bailando y celebrando como que han recogido la cosecha. Esta carta maneja la energía de Escorpio y de Leo y nos viene a decir que va a haber una celebración, libertad, que quizás te estés poniendo límites físicos o mentales, pero que esos límites se van a romper, que vas a lograr lo que tú quieras y como que vas a lograr esa estabilidad y lo vas a celebrar, como que va a haber un poco de excitación. También nos puede indicar una boda o un matrimonio, mi queridísimo Sagitario. Vamos a ver qué más nos quiere decir para ti las cartas del tarot. Una cartita para Sagitario, por favor.
Si esta lectura está resonando contigo, mi queridísimo Sagitario, te agradecería que te suscribieras y que le dieras a un like, ya que haciéndolo me haces muy feliz y me ayudas a seguir subiendo estos vídeos. Muy bien, una cartita para Sagitario, por favor. Ahí está. Fíjate la carta del juicio, un arcano mayor, el arcano número 20. Muy bien, una cartita para Sagitario, por favor. Ahí está. Fíjate, el rey de oros o de pentáculos. Ya nos han salido dos reyes, dos personas mayores. Salieron dos, las devuelvo. Muy bien, una cartita para Sagitario, por favor. Ahí está. Y el 9 de bastos. Muy bien, en la base, fíjate, se nos queda la carta de la fuerza, mi queridísimo Sagitario. Esta carta maneja la energía de Leo y esta carta nos viene a decir pues que tienes la fortaleza, el valor de llevar las cosas las cosas que te propongas con toda esa confianza, ¿vale? También nos puede decir, pues, que tienes que confiar en ti, que tienes que afrontar algunas situaciones, ¿vale? Pero que tienes que hacerlo con compasión y con calma, como un control suave y un poquito de paciencia para que las cosas se lleven a cabo. Pero tienes toda esa fuerza y fíjate que la sota de oros mira hacia la fuerza, o sea, te van a hacer una propuesta financiera, una propuesta material, vas a tener éxito material, pero vas a tener que tener un poquito de paciencia, ponerle un poco de esfuerzo, fortaleza y valor para así llevarlo hacia adelante. Porque fíjate que con la sacerdotisa y el 5 de espadas nos sale la carta del juicio. Esta carta vemos ahí al ángel cómo está levantando a las personas de su letargo. Esta carta nos viene a decir que vas a descubrir la alegría, que va a haber liberación, que va a haber nuevas aptitudes y nuevos conocimientos que te van a llevar al éxito. Pero que tienes que confiar en ti, en tu corazón. Tienes toda esa sabiduría, mi queridísimo Sagitario, pero tienes que dejarte de chismes, de hablar, de discutir con la gente, de estar en conflicto, en discordia y buscar ese renacimiento y esa plenitud. Es como que te está diciendo una llamada hacia el interior, hacia tu interior, mi queridísimo Sagitario. Porque fíjate que luego con el 6 de oros se nos queda el rey de oros o de pentáculos. Este rey es como el rey Midas. Este rey maneja la energía de Géminis y de Capricornio y nos viene a decir pues que hay una persona madura, confianza, que tiene mucha confianza. Es como un emprendedor. Vas a emprender algo, mi queridísimo Sagitario. Eres capaz de convertir todo lo que tocas en oro. Y este rey no teme a la pobreza, ¿vale? Es como que te está indicando que ha llegado el momento de abrirte a la prosperidad, pero siempre con el equilibrio y la sabiduría del 6 de oros o de pentáculos. Porque fíjate que luego nos sale con el rey de espadas y el 4 de oros, ¿no? La mente pensante, el calculador, la persona pues con una mente inteligente que quiere llevar las cosas a cabo, con la celebración, tus éxitos, la estabilidad, el logro, ¿no? El no ponerte romper con esos límites y disfrutar de ellos. Nos sale el 9 de bastos. Esta carta maneja la energía de Leo, Acuario y tu energía, mi queridísimo Sagitario, y nos viene a decir pues que quizás tengas un poquito de desgaste, que estás cansado de aguantar el tipo, que tienes que quizás recuperarte o dejar de estar ya a la defensiva, porque tienes que seguir de pie después de la lucha, ¿vale? Pero no hace falta luchar. Lo que tienes que hacer es calcular las cosas con esa cabeza fría del rey de espadas, ¿vale? Y esa lógica para así poder celebrar esos triunfos y no sentirte agotado, ni cansado, ni tener ese desgaste por todo eso que se te plantea en tu vida durante estos meses. Vamos a ver qué nos quieren decir el universo, tus ángeles, tus guías. Una cartita para Sagitario, por favor. Ahí está. Una cartita para Sagitario, por favor. Ahí está. Y
Y en la base se nos queda, fíjate, la abundancia infinita y vemos ahí a personas como están recogiendo las manzanas, la cosecha y te dice, la abundancia llena tu vida. Y es cierto, mi queridísimo Sagitario, porque fíjate que nos ha salido el as de pentáculos o de oros, nada más tu lectura y la sota de oros o de pentáculos y el rey de oros y de pentáculos, ¿no? Como que vas a estar lleno de abundancia, de estabilidad material durante estos meses o este año. Con el juicio y con el rey de oros se nos queda el trueno lejano. Y esta carta nos viene a decir, pues, clarificar las cosas, pues que tienes que poner las cosas claras en tu cabeza, en tu mente, en tu corazón. Tienes que como poner las cosas, cada cosa en su sitio y ver las cosas con claridad. Por eso nos sale el trueno lejano, como que ya está viendo toda la tormenta desde lejos, ¿no? Y ya se ha puesto pues las ideas claras y las ha asentado. Porque fíjate que con el rey de oros y el 9 de bastos nos sale el beneficio del arco iris. Tu vida está llena de beneficios. Y vemos ahí el arco iris, pues cómo sale para ti, mi queridísimo Sagitario. Pues es normal, después de ese cansancio, de ese agotamiento, de eso que no te deja avanzar, ¿no? Que estás harto o harta de aguantar ese tipo, pues como que tu vida va a estar llena de bendiciones. Tienes que pegar ese cambio radical con esa noticia que te va a llegar a nivel material, pero con un poco de calma, con toda la fuerza, con toda esa valentía que tú tienes, con toda esa sabiduría interna que tú posees, te vas a dejar de atrás los conflictos y todas esas discordias que tú tienes, vas a lograr buscar la lógica de las cosas para salir mejor parado de donde te encuentres ahora, de la situación en la que te encuentres, vas a levantarte de tu letargo, van a ser cosas desde el corazón, se te van a presentar la liberación de algo y vas a encontrar toda esa libertad económica y la vas a celebrar. Vamos a ver qué nos quieren decir las hojas de té para ti. Una cartita para Sagitario, por favor. Ahí está. En la base se nos queda taza rota, mi queridísimo Sagitario. Y nos dice insatisfacción con tu vida. Pues quizás en estos momentos te encuentres así como un poco insatisfecho de la vida que llevas o de la situación en la que te encuentras, por eso estás así como cansado, agotado, como que estás aguantando el tipo, pero realmente no estás satisfecho con esa vida. Porque fíjate que con el trueno lejano y los beneficios del arco iris nos sale alpaca o heno, ¿no? Y te dicen, cosecharás lo que has sembrado. El karma, ¿vale? Y fíjate, cosecharás lo que has sembrado. Y ya desde un principio nos está diciendo las de oros, pues que vas a cosechar, que vas a sembrar esa semilla, ¿no? Y luego nos ha dicho el as de copas, pues que vas también a sembrar esa semilla, que se te van a abrir nuevas puertas, que va a haber nuevos comienzos y que vas a alcanzar tus metas. Pero que tienes que escuchar a tu corazón. Es muy probable, pues que al abrir tu corazón y ver lo que no es tuyo y lo que sí es tuyo, vayas a cosechar lo que has sembrado, y es lo que nos viene a decir esta carta. Porque fíjate que en tu lectura nos ha salido una lectura muy positiva, pero tienes que escuchar a tu corazón, levantarte de ese letargo para poder disfrutar de ese momento, de ponerte claras las ideas y dejar atrás esa tormenta, tener claro qué semilla quieres plantar, tanto esos nuevos comienzos que vas a alcanzar tus metas, pero que tienes que escuchar tu corazón, como esa semilla, ¿vale? Que es de prosperidad, de abundancia, de oportunidad económica, como mirar como qué noticia y qué mensaje de prosperidad te va a llegar y qué propuesta financiera, y que aproveches esa oportunidad con toda la fuerza, toda la inteligencia y toda la paciencia que te da la carta de la fuerza, con toda la lógica del rey de espadas, ¿vale? Y con todo el equilibrio y la gratificación, y dar gracias por esos recursos que te van a llegar, como el 6 de oros, y ser también y disfrutar de eso que te va a llegar, como el rey de oros, ¿vale? Y pasar
página y mirar hacia adelante, porque la abundancia, tu vida está llena de abundancia, mi queridísimo Sagitario. Así que millones de gracias por acompañarme un vídeo más, por escuchar lo que las cartas querían comunicarte. Si esta lectura te ha gustado y ha resonado contigo, te agradecería que le dieras a un like, te suscribieras y que lo compartieras con quien tú creas que lo necesite. Lo que no haya resonado contigo, pues mándalo al universo para que vuelva a ti en otro momento. También muy importante, mi queridísimo Sagitario, que le des a la campanita para que así YouTube te avise de cuando suba un nuevo vídeo. Y ahí debajo del vídeo tenéis un corazón que dice gracias. Si así lo deseas y así lo sientes, ahí me puedes donar lo que tú creas conveniente, y si no, pues no pasa nada. Muchísimas gracias. Te envío muchísima luz para que llegue esa abundancia y esa prosperidad financiera para ti, dejes todos esos conflictos, esos engaños y de aguantar el tipo, y que llegues a ser tú esa persona pues que le gusta vivir la vida dicharachera, que se ríe hasta de su propia sombra y que encuentres toda esa felicidad, tanto a nivel económico como a nivel espiritual, mi queridísimo Sagitario. Así que pases una feliz semana, nos vemos muy pronto.